Segunda Timoteo capítulo 4. Decía Gabriel una nueva serie de prédicas que lleva por título ¿Por qué necesitas una iglesia bíblica? ¿Por qué necesitas una iglesia bíblica? Y hoy el tema es predicación y enseñanza bíblica, segunda epístola a Timoteo capítulo 4, los primeros versículos. La segunda epístola, la segunda carta de Pablo a Timoteo, suena con una nota de tristeza porque son sus últimas palabras. El apóstol está preso, solo, con frío. Muchos hermanos se han apartado yéndose al mundo. Pablo habla en forma muy personal a Timoteo, pero no menos inspirada. Y lo lleva a comprender que todo el recurso que necesita él está en la palabra de Dios. Se lo ha dicho 2 versículos antes del texto que vamos a compartir. Capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, estas palabras que acabamos de leer, capítulo 3, se lo dice justo antes del texto que vamos a compartir, que es una sagrada y solemne encomienda para Timoteo. Necesitamos una iglesia bíblica porque nos es necesario oír prédica sobre la doctrina de la cruz. Todo mensaje que no se basa en el texto bíblico es solamente discurso humano, sale del pensamiento humano, contiene sabiduría humana, no puede transformar las vidas de los oyentes ni darle vida eterna, y de ahí su gravedad. Y la iglesia debe oír todo el consejo de Dios. La exposición bíblica es muy importante. ¿Crees eso? ¿Lo cree? Bien. ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Usted cree que toda la Biblia es palabra de Dios? Ahí vienen los problemas. ¿La conoce entera? ¿Los predicadores predican toda la palabra de Dios? ¿Oyó usted predicar de Levítico? Cuando no predicamos de Levítico no entendemos nada de Hebreos. ¿Escuchó alguna vez un mensaje de Sofonías capítulo 2? ¿O de Abdías? ¿O de Cantares? Cuando alguien se casa, lo único que leemos es un par de versículos de Cantares. Bien, los predicadores debemos hablar del pecado, de la santidad, del arrepentimiento, del infierno, del perdón. Una palabra con cierto sarcasmo. No prediques eso. La iglesia se va a ofender. La iglesia se ofende cuando los reprendes, pero el pecado no le molesta. Sarcasmo. Acaríciele la oreja a la iglesia, al oyente, masajéele la espalda y el orgullo. Dígale que son luchones, que son guerreros, que son campeones, que alcanzarán sus metas. Dice el texto que vamos a compartir hoy, segunda Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encarezco, último capítulo escrito en vida por el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero lo pone en perspectiva. ¿Viste? Le dice, ojo, mira, delante de quién te estoy poniendo bajo juramento. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Le dice Pablo, te encarezco, te pongo bajo juramento, un solemne encargo, que predique la palabra. No se puede predicar en la iglesia nada que no sea la palabra de Dios. Pablo podría exigirle, podría mandarle, pero pone sentimiento, porque le dice que le ruega. El te encarezco implica ese ruego. Le escribe a su amado discípulo. Pablo está solo, viejo, tiene frío, está lejos, necesita su abrigo y los libros. O sea, Pablo necesita la escritura. Así que usted y yo también. No podemos ni debemos dejar de leer, meditar, memorizar la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuántas horas le dedico a la palabra al día, no sé si le interesa eso, pero 3 horas mínimo. ¿Está bien eso? Para mí, no. Quisiera tener más Biblia. Los fines de semana eso, cuando no se duplica, le anda ahí. Porque tengo que predicar. Pero quisiera ir a la Biblia sin apuros, sin condiciones, como era antes de ser anciano. Porque me lleva tiempo liderar, me lleva tiempo solucionar problemas, me lleva tiempo enfrentar la carne, planificar, ejecutar los proyectos de la iglesia. Antes abría la palabra y me exponía a su voz horas y horas. Y la leía y me asombraba y le amaba por eso al Señor. Pero otro sarcasmo. Hoy me sobra el tiempo y estoy exento de dificultades. ¿Usted cómo lleva su relación con la Biblia? ¿Anda escaso de tiempo para leerla? Entonces, querido hermano, querida hermana, corte algunas cosas. Corte primero lo secundario, segundo corte lo trivial, porque todos tenemos 24 horas al día, pero algunos juegan fútbol 5, otros juegan videitos, otros hacen sociales, horas y horas, otras se la pasan en las redes sociales, otros se la pasan de ordenado y limpio. Libérese de esos estorbos y siéntese con la Biblia, siéntese y lea. Samuel Pérez Millo contaba que una vez estaba en la iglesia de él era más joven de lo que es hoy, y llega un anciano y le dice, le da un papel, lo agarra en la puerta y le dice, le da un papel, ¿podés ir mañana al correo a retirarme un paquete? No, le dice Samuel al anciano. No. Que vaya otro, le dice. ¿Por qué? Dice Samuel, si yo iba mañana por el paquete, pasado iba a tener que cortar los yuyos. Y pasado iba a tener que pintar la iglesia. Dice Samuel Pérez Millo que el tiempo que Dios le dio, que Dios le da a él, es para que se ocupe del ministerio, de la palabra al cual él lo ha llamado. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ocúpate de tu ministerio. Es duro, ¿no? Bueno, eso pasa en muchas iglesias. El pastor, anciano, choferes, electricistas, pintores, plomeros, el distribuidor le trae la bandina y bolsa al que limpia, cuerda a los músicos, le lleva y trae a los hermanos a las reuniones. Pablo le escribe a Timoteo, que está en Éfeso, que no tiene todos los dones, Timoteo, que tiene un carácter medio asustadizo, que es manipulable, que es sensible, que tiene miedo de enfrentar situaciones difíciles. Le dice que tiene que cumplir su oficio. Mira, lo único que tienes que hacer es predicar la palabra de Dios. Hubo hace un siglo
un movimiento, la alta crítica creo que se llamaba, que negaba que la Biblia era inerrante. Decía, tiene errores. Y negaba que no era toda la palabra de Dios, que había palabra de Dios, pero no era toda la palabra de Dios. Y eso piensan algunos en la iglesia, hoy. Si no, de otro modo, ¿cómo se entiende que vos digas que Jesucristo es Señor, pero vos haces lo que vos querés? Y si no creéis lo que está escrito, entonces, ¿dónde se sustenta tu fe? ¿En qué o en quién has creído? Dice, honrarás a tu padre y le mentís por años. Dice, criarás a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y ellos mandan en tu casa. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Y no venía a la iglesia, porque estás cansado, porque tenés visita, porque comiste mucho. Mira, hermano, hermana, yo no tengo problema con que un día estés cansado, estés abrumado, estés agotado, molido y desees tomarte justo el domingo. Pero bueno, decidas descansar o decidas trabajar un domingo. Pero 5, 7, 10 domingos al año, ¿no te parece mucho ausentismo? ¿Te agarra Puyaro? Te descuenta el presentismo. ¿Sabe usted el mensaje sutil que le manda al resto de la congregación? O a la propia familia. Y no saben cómo se sienten los pastores, que te tienen que evaluar, a ver, ¿le puedo encargar el ministerio? Y no, si a veces no viene. ¿Cómo predicas la palabra? Exponiendo la Biblia. Vos sabés que se puede predicar la Biblia entera en 5 años. Hay planes de predicación que en 5 años te permite terminar la Biblia. Si vos lo haces capítulo por capítulo, está hablando de 15 años. Pero en 5, alternando antiguo y nuevo, para que la iglesia no se canse, se puede. Yo ya les conté del predicador de una iglesia bautista de Estados Unidos que contrataron para predicar mientras conseguían un pastor, porque allá es así. Se ponen de acuerdo y salen a buscar predicador. Y ni le importa si ese predicador es pastor de otra iglesia, no, le ofertan más plata, venga para acá. Y es lo que está siguiendo Daniel Hurtado ahora con su congregación, todas las iglesias del Centro Familiar Cristiano, todos los domingos leen un capítulo consecutivo de la Biblia, andan por Éxodo. Y empezaron el año pasado, imagínate. Y este hombre, Criswell creo que se llama, empieza el primer domingo, yo ya le conté, pero empieza el primer domingo Génesis capítulo 1, el segundo domingo Génesis capítulo 2, el tercero Génesis capítulo 3, lo llaman los diáconos, le dicen, mirá, vos sabés que acá a la iglesia le gustan los temas sociales, no sé, vos vas a seguir predicando Génesis, o sea, le gustan Dios te ama, Dios te bendice, Dios te defiende, Dios te prospera. Dios te va a defender. Todo muy lícito, ¿verdad? Es lícito. Pero, ¿no te interesa lo que Dios dice del trabajo? Lo que Dios dice de tus hijos, lo que Dios dice de la ofrenda, lo que Dios dice de la santidad en el servicio, lo que Dios dice del sexo, ¿no te interesa? Y el predicador le dice, yo predico la Biblia. Y cuando están a punto de echarlo, la iglesia, al estar expuesta a la palabra de Dios, reacciona y dice, no, nosotros queremos que Él sea nuestro pastor. 15 años predicó la Biblia. Al domingo siguiente, Génesis capítulo 1, Criswell. Todos los ministerios deben predicar el Evangelio y toda la palabra de Dios, hasta los niños que les gusta tanto pintar y dibujar. No quiero compararlo con la iglesia, pero a los nenitos les gustan las cosas fáciles, pintar y dibujar. Usted dele para pintar y dibujar y a ellos les encanta. Pero los chiquitos, si le da Mickey Mouse o Sansón, le da lo mismo, mientras sea para pintar, ¿verdad? Si no le contás la historia bíblica,
Si no le das la palabra de Dios, no va a haber enseñanza y no va a haber fe en la palabra de Dios. Lo mismo que con los niños pasa con la iglesia de los más grandes. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. ¿Cree eso la iglesia? Bueno, mucha gente no ayuda para nada, che. Mucha gente no haciendo nada. O sea, sí, tal vez envidiando, chismeando, otra vez con el chisme, pero ¿ya pidieron perdón? ¿Ya se arrepintieron? ¿Al que le quepa el sayo? Queremos formar un culto, un grupo de oración para apoyar en los cultos. Una sola jovencita me dijo a mí, no sé si alguien te dijo vos, que quería sumarse. Una sola. Queremos organizar un equipo de evangelismo. ¿Sabes de alguien? Nadie se ofreció aún. Algunos caracteres necesarios para el predicador, para el que va a predicar. Y ojo, esta no es solamente una encomendación de los pastores, es una encomendación para todos. Fiel a la Escritura. Requisito excluyente para un pastor, para un anciano, para un líder de cualquier ministerio de la iglesia. No es que el de ahorita feliz o el de pre o el de femenino no tiene que ser fiel a la Escritura. O sea, el que esté a cargo de esos ministerios tiene que ser un erudito en la Escritura. No uno del montón que balbucea versículos. Porque cuando usted abra la Biblia, Dios estará hablando por usted. Porque, entre otras cosas, no debemos decir nunca lo que Él no dijo. Que Dios esté diciendo, ¿cuánto dije eso yo? ¿Dónde está escrito? Delante de Dios, de parte de Dios, así debe ser nuestro hablar. Y eso requiere fidelidad bíblica. Pablo le advirtió a Timoteo en este capítulo que vendrían tiempos donde la gente no iba a poder soportar la palabra y que cuando comezón de oír, dice, cuando le pique la oreja, se van a buscar un predicador que le hable suave, bajito, despacio, en lo posible, palabras humanas. Otro carácter necesario, testimonio personal. Porque usted no puede exigir de los demás lo que usted no cumple ni vive. Supóngase, usted predica del amor a la esposa cuando todos saben que usted le pega a su esposa. Qué sé yo, cualquier ejemplo. Y en relación a esto, por ejemplo, ¿qué solución le damos a la ignorancia bíblica de la iglesia? Cuando los matrimonios tienen serias dificultades, ¿qué predicaremos? Malaquías, por ejemplo. Cuando en la iglesia cada cual está en la suya y nadie se involucra, Malaquías. Cuando la iglesia no está ofrendando porque justifica su economía en la situación económica del país o lo que sea que estés viviendo, y te digo, contáselo a la viuda que dio 2 monedas, las últimas que tenían mientras Cristo lo miraba. Después contale lo que vos quieras al Señor. ¿Qué predicaremos? Malaquías. Si la iglesia tiene serias dificultades para salir del mundo y vivir en santidad, ¿qué predicaremos? Malaquías. ¿Alguien puede tener miedo de predicar de santidad, de fidelidad, de disciplina, de ofrendas? Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Le dice Jehová. Y yo amé a Jacob. Le dice, yo te amé, le dice la iglesia. Versículo 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo, padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?
Le dice Dios, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego, el peor bicho, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, y esta vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti, entre ti, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice el versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto era una burla espantosa contra Dios, diciéndole al que hace mal le va mejor. Capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Viste que son curtidos, ¿eh? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mira lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos un temor de decirle a la iglesia que ofrende bien, que adore bien. A mí no me importa cuánto ofrende, es un acto de adoración suyo con Dios, ¿verdad? No sé cuánto ofrenda usted, sí sé lo que colecta la iglesia completa. Entonces acá hay algunos que se le escaparon a Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tercer carácter del predicador, involucrado con la iglesia local. Volvemos a Timoteo, dice el texto, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire lo que le pide Pablo. Involúcrese con la iglesia local. Dependa de Dios y le pide también capacidad para ejercer el ministerio. Una pregunta más. ¿Usted cree en el don de enseñanza? Bueno, en la iglesia de Cristo no debe enseñar quien no tenga el don de enseñanza. Entonces, debemos poner al frente a quien Dios capacitó para alimentar a su pueblo. Dios levantó a algunos para alimentar a su pueblo. No hay ministerio sin el respaldo del don. A Timoteo, Pablo le manda, cumple tu ministerio. Otra vez más te lo digo. Cuarto carácter exigible, amor por el ministerio. Porque como dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Veámoslo así. La escritura es el desarrollo, mírala así a la Biblia, la escritura es el desarrollo del pensamiento de Jesús, escrito por los apóstoles. Los apóstoles no inventaron nada. Escribieron lo que aprendieron de Dios y muy particularmente del Señor Jesús. ¿Y cómo trata Jesús el asunto del amor? Fíjate vos con por ejemplo, el negacionista Pedro. En en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando, versículos 15 al 17, le dice, Simón, ¿me amas? 3 veces, ¿se acuerdan? Y alguno piensa que le pregunta 3 veces porque le negó 3 veces para restaurarle, pero no. Pedro ya había sido restaurado en el momento mismo en el que, luego de negarlo, salió y ¿qué? Lloró
amargamente. Se arrepintió al toque, no quiso zafar, no quiso esconder su pecado, no quiso especular con que si me quedo quietito soy más bonito. Entendió que estaba fuera de comunión por la gravedad de su pecado, se arrepiente al toque, llora amargamente y el Señor lo restaura automáticamente. Después le enseña una lección, le dice, Pedro, Simón le dice, porque cuando Pedro metía la pata le decía Simón, ¿me amas? Sí, sí Señor. ¿En serio? Sí Señor. ¿Seguro? Sí Señor, tú lo sabes todo. Entonces, y solo entonces, apacienta mis ovejas. Dicho de otro modo, si no me amas, no puedes apacentar mis ovejas. El rebaño es de Cristo. Es doloroso reprender, ¿eh? Yo quisiera animar, enseñar, reconocer, pero muchísimas veces hay que reprender. Y duele más cuando es a tu propia familia primero. Recuerdo, también la he contado, la historia también de Samuel Pérez Millo, una historia real. Él está en un pueblito en España y sale a caminar por la tarde y ve un pastor que lleva un rebaño de ovejas. Y él se detiene a observar cómo es que las va arreando. Y tienen que cruzar al otro lado de un arroyito por un puentecito. De esos así, ¿viste? Y él observa que hay una ovejita que le repimporotea el grupo. Y esa salta y va y viene y él va tratando de llevar a toda el rebañito, pero hay una que le está repimporoteando el calabozo. Y él se asombra porque lo mira al pastor a ver qué hace. Agarra al pastor, le ata las manos delanteras, le ata las patas traseras, entonces queda la ovejita y se mete entre el rebaño y ahí cruzan todos, felices y contentos. Si no la ataba, le desparramaba el rebaño. ¿Y por qué duele reprender? Porque si no lo hago yo, que para eso me puso el Señor, lo va a hacer Él. Y el Señor no te deja pasar una. Dígame a quién le dejó pasar una de ustedes. Dígamelo, cuéntemelo. Yo zafé, yo me mandé esta y nadie se enteró y nadie dijo nada. Y el Señor no me vio. Él no te disimula nada. De hecho, cada una de las que nos mandamos lo llevó a Cristo a morir en la cruz. O sea, no es chiste esto. Y Él no tiene preferidos. Él tiene íntimos. Pero decía, yo veo a una oveja andar chueca, o torcida, o rebelde, se va a caer, se va a hacer mal, se va a perder. ¿Qué hago? ¿La dejo? Pero la oveja no te quiere, o la oveja no te va a querer, y entonces ¿qué hago? ¿La dejo? Ahora, la oveja viene, o yo voy a ella, y está dolida, está golpeada, está lastimada, está confundida, está herida, y yo la debo consolar, y sí, a lo mejor llorar con ella, vendarle las heridas, o reprenderla o exhortarla, y perdonarle, restaurarle, porque no es mía, es de Cristo. En este capítulo, Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos de rechazo a la palabra de Dios. Eso es una tragedia. La gente no quiere saber nada con Dios ni con su palabra. Ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Predicar la palabra. Y no se trata de decirle, bueno, tú puedes, dale, metele, campeón, da 10, vas a recibir 100. ¿Eso es bíblico? No. Pero, no es bíblico, pero fíjate otras iglesias, hacen eso. Y eso
junta incautos, necios, codiciosos, materialistas, rebeldes, mundanos, por montones. Yo te digo, aunque no venga nadie a esta iglesia, aunque todos se vayan, yo debo seguir predicando fielmente la palabra de Dios. Y si no les gusta, hermanos, hermanas, lo que predico, dígame que no está en la Biblia y me voy a callar. ¿Qué es lo más importante para el culto? Piénselo. Cuando usted viene al culto, ¿su circunstancia actual es lo más importante? Lo que Dios dice es lo que usted necesita. Lo que necesite cambiar, lo que necesite dejar, lo que necesite cortar, eso necesita usted. También necesita palabra de ánimo, de consuelo, de sanidad. Todo lo que venga de Dios, eso necesita. Lo que Él quiere hacer en vos y por medio tuyo, eso necesitas saber. Lo que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está ese tesoro? En la Biblia. El plan de Dios es redentor. Él hizo un plan para rescatar. Ese es el único, si vamos al caso, plan que tiene Dios. Y es eterno. En esa eternidad nosotros parecimos en este siglo, en este tiempo, en este día. Y es un plan que excede por mucho tu ombligo. Y Él está empeñado en cumplir su plan en nosotros y por medio de nosotros y aún a pesar de nosotros. Y nosotros le estorbamos porque somos como niños carnales ocupados en nuestras inmadureces. Yo puse inmadureces hoy en el Word y no me lo corrigió, o sea que esta palabra existe. ¿Cuál será el resultado de exponer fielmente su palabra? Lo intentamos todo. En esta iglesia, a diferencia de otros grupos que se reúnen cada 15 días, que no tienen ministerio porque nadie se compromete en el servicio a Dios, aquí ofrecemos ministerios a los niños, a las mujeres, a la familia, a los jóvenes, a los adolescentes, y aún soñamos, una vez más, que alguien se sume para orar los domingos y que se sume para conformar un grupo ocupado en el evangelismo para ir por los perdidos, como iglesia o individualmente, pero ir por los perdidos, porque mientras tanto se siguen perdiendo. Pero ¿sabe cuál es el secreto? En la obra, orar y predicar su palabra. Escuche la Biblia, dice, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y, ¿quién lo sabe? Útil. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo cree o no? ¿Y entonces? Hemos estudiado este año el libro de Nehemías y hemos visto cómo un pueblo que estaba muerto revivió cuando escuchó la palabra de Dios. Ponga la palabra primero en su ministerio y el pueblo va a revivir. Y que el Espíritu Santo entonces toque con su poder el corazón de cada oyente para levantarlo de la silla o para quitarlo de un lugar al que no pertenece, porque nunca perteneció. En resumen, Timoteo debía ocuparse en 5 tareas específicas. Predicar la palabra, o sea, no debía predicar sus opiniones. Y Pablo a esta tarea la pone en primer lugar, en el top, en el ranking, en el número 1 del ranking, en el lugar más alto de la escala de valores. Segundo, debía ser insistente. Le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, eso significa cuando es oportuno o cuando no es oportuno. Cuando es indicado y aun cuando no lo sea, hay que predicar.
Tercero, debía convencer a los que tenían una posición contraria. Es decir, que debía redarguir. Eso es refutar argumentos o demostrar que lo que el otro está diciendo no es verdad y usando la prueba bíblica. Cuarto, debía reprender, o sea, llamar la atención de una persona desaprobando lo que haya dicho o hecho y estuviera mal. Hay que desaprobar a la persona que hace las cosas mal. Si no, la iglesia se desmoraliza. Y dice, yo también lo hago. Si el otro lo hace y no le pasa nada. Como hizo Jesús con 2 apóstoles, escuchá, apóstoles, y vos creés que son intocables. Con 2 apóstoles que le decían, vamos a encender fuego al cielo, Señor. Y él le dice, ni idea tienen ustedes quiénes son. ¿Se acuerdan? Los 2 que querían orar para que descendiera el rayo del fuego y consumiera una aldea que no los había recibido. Y quinto, lo que Timoteo tenía que hacer de manera ineludible era exhortar con toda paciencia y doctrina, usar la Biblia. Y ambas recomendaciones debían ir juntas, porque tener paciencia sin enseñar es perder el tiempo. Y enseñar sin paciencia frustra los planes de Dios. ¿Quién cierra? Oí por ahí, pobre Pablo, ¿cómo no va a estar solo con ideas así? Pero dice Pablo, más adelante, estaba buscando el versículo, no estoy solo, el Señor está conmigo. Un paréntesis, le pido a la iglesia. Palabras para los predicadores de la iglesia. Que la paga para un corazón fiel, Rubén, Martín, Gabriel, sea poder decir con gozo, cuando abras tu boca, así dice el Señor. Que puedas decir, así dice el Señor. Porque es fidelidad con la Escritura lo que estás ministrando. Todas las demás cosas que quieran decir los demás serán cosas de hombres que se van a perder con los que las dijeron. Ustedes, amados consiervos, prediquen a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, aunque todo el mundo tenga comezón de oír y se busquen predicadores que les acaricien la oreja y le masajeen el orgullo. Como siempre digo, la única y la mejor buena paga de hacer estas cosas fielmente será un día oír la dulce voz del Salvador diciendo, bien, buen siervo y fiel. Amén.